Así que esta semana comenzamos nueva serie. Esta serie le he titulado La Llamada. Y voy a comenzar leyendo Mateo 16, 15 al 20. Dice la escritura así. Él, ¿quién es él? El Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Yo. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, escuchen lo que le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Siembra en nuestros corazones, que traiga frutos, Señor. Que produzca frutos, Señor, a cientos, a miles por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te quiero decir que en la voz de Dios está la llamada. Que la voz de Dios en acción está la llamada para ti y para mí. Dios, tú estás aquí porque hay una llamada profética para estos tiempos. Dios te está llamando en estos tiempos, no para que estemos sentados, no para que estemos tranquilos, sino para que estemos activos en Él, para que estemos en movimiento en Él. Hay una llamada profética. Dios te está llamando en estos tiempos. Sabemos que estos son tiempos de fin, por todas las señales que estamos viendo, sino porque podemos ver las señales y detectamos que en medio de que estamos en tiempos finales. Entonces, Dios te está llamando. Hay una llamada y es decisión tuya si contestas la llamada o no contestas la llamada. Hay una llamada entrante. Nadie de nosotros ignora una llamada, ¿verdad? Y si la perdemos, pues vemos quién fue que nos llamó y entonces llamamos de vuelta. Dios está lanzándote una llamada en estos tiempos proféticos. Y te voy a explicar por qué. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre Pedro vino la revelación de Dios. Sobre Pedro vino la revelación del Espíritu de Dios. Y entonces en la confesión de Pedro se activa en lo espiritual. A veces en el cielo se necesita que la tierra confiese. Para ser activado cosas que están en el cielo, que tienen que venir a la tierra, necesita que la iglesia confiese. Y Pedro dijo, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y sobre ese rema, esa palabra revelada, porque el Señor le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no venía de su mente. No venía de Pedro, venía del Espíritu de Dios, la revelación del cielo a la tierra. En ese rema de Dios, Dios dijo, voy a usar esa proclamación para activar la iglesia. El Señor le dijo, sobre esa roca, sobre esa revelación, yo voy a edificar la iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Sobre esa confesión, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre mí voy a edificar la iglesia. Voy a edificar sobre mí un fundamento con la capacidad que nunca antes se ha visto. Voy a edificar sobre mí un fundamento que va a transformar el mundo entero. Eso voy a edificar a partir de este momento. A partir de que esa revelación fue dada del cielo en la tierra, abrió las llaves. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué la iglesia tiene la capacidad de transformar el mundo entero. Número 1. El Señor le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Los únicos en el planeta Tierra que tienen el poder sobre el Hades es la iglesia. No prevalecerán. Denota que hubo una guerra o que hay una guerra donde alguien vence y prevalece. Entonces hay una guerra donde la iglesia siempre va a ganar, pero siempre va a haber una guerra hasta que el Señor venga, pero la iglesia gana. Y es una guerra que tiene que hacerse, y la iglesia es la que tiene la capacidad de tener control sobre esa guerra. La iglesia prevalece siempre. Jesús decretó la victoria sobre cada batalla de la iglesia. Sobre cada batalla de tu vida, ya Dios decretó la victoria porque tú eres su iglesia. Ahora, la batalla que se establece en la tierra son batallas que provienen, que se planifican desde el mismo sentir del Hades. Porque las batallas del Hades están programadas para meter gente al Hades. ¿Y quién tiene la potestad sobre el Hades? La iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que si la iglesia se para ante las puertas del Hades, la iglesia tiene autoridad de abrir las puertas del Hades y sacar gente de ahí. La iglesia es la única que tiene la capacidad de arrebatar personas del Hades. Y en la Escritura podemos encontrar diferentes descripciones del Hades, pero en términos generales el Hades es un lugar donde hay muerte, donde reina la muerte. El Hades es un lugar donde hay vacío. El Hades es un lugar, es el destino sin Dios. Y la iglesia tiene potestad sobre el Hades, tiene autoridad sobre el Hades, nada más nadie. Ningún gobierno, ningún político, ningún líder tiene autoridad sobre el Hades. Solo la iglesia de Jesús tiene autoridad sobre el Hades. Eso es por un lado. Y por otro lado dice, y a ti te daré las llaves. Solo a la iglesia les voy a dar las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Su iglesia tiene las llaves. ¿Cuántos son iglesias del Señor aquí? Usted tiene la llave. No es el cerro el que tiene la llave. Es usted el que tiene la llave. Las mejores llaves que se pueden tener en esta humanidad, en este universo, son las llaves del reino. Y la iglesia tiene las llaves del reino. ¿Qué estamos haciendo con las llaves del reino? Tenemos la capacidad de abrir, pero también tenemos la capacidad de cerrar. Las llaves del reino tienen la capacidad de abrir y también de cerrar. Amén. Lo que pasa es que todavía no lo creemos. Todavía estamos por creer si tenemos la llave o no. Pero el Señor te ha dado la llave, lo dijo en su palabra. Entonces, por un lado, tenemos autoridad sobre el Hades. Y por otro lado, tenemos las llaves del reino. Mas nadie tiene eso. Solamente la iglesia de Jesús. Solamente nosotros tenemos ese privilegio poderoso. Por eso es la llamada sobre ti. Porque más nadie puede hacerlo. La llamada del Señor está sobre tu vida. Porque solamente tú puedes hacerlo. Ningún ejército puede hacerlo. Ni el ejército mejor entrenado. Nadie puede hacerlo. Solamente la iglesia del Señor tiene las llaves del mundo espiritual. Y el Señor necesita que sea la iglesia quien abra y quien cierre puertas. No los líderes de este mundo. El Señor nos dio las llaves para que nosotros fuéramos los que abriésemos las puertas y para que cerrásemos las puertas. Para que los líderes del mundo entraran por la puerta que la iglesia habría de abrir. No que la iglesia esté entrando por las puertas que los líderes de este mundo abren. La cosa es al revés.
Dios nos ha dado autoridad y nos dio la llave para que nosotros seamos los que abramos la puerta. Por eso tú nunca te dejas impresionar por un líder. Nunca te dejes impresionar por un político, porque los políticos no tienen la llave del reino. No. Ningún líder espiritual tiene la llave del reino. Solo los que son iglesia del Cordero tienen las llaves del reino. Los líderes de este mundo deben estar escuchando lo que Dios tiene que decir. Y no estar con tanta estupidez y con tanta bobería. Y escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero ¿quién tiene la voz de Dios? ¿Quién porta la voz de Dios? La iglesia. ¿Quién trae el aviso de Dios? La iglesia. Los comandos de Dios para que las cosas funcionen bien sobre la tierra, ¿quién lo tiene? La iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que tener una voz fuerte en los gobiernos de la tierra. Dígame amén ahí. Los políticos tienen que saber lo que Dios dice. Los políticos tienen que saber lo que Dios dice que es bueno. Y los políticos tienen que saber lo que Dios dice que es malo. Los líderes de este mundo tienen que saber que Dios se pone bravo con cosas que están haciendo que no deben hacer. ¿Quién les toca? Decirlo. La iglesia. La iglesia es la que tiene que estar marcando pautas. No otras entidades que lo hacen, sino la iglesia es la que establece, la que edifica, la que pone fundamentos verdaderos, saludables, para edificar sobre el planeta Tierra. Por eso no podemos estar jugando al cristianismo. No podemos estar jugando a la iglesia como si fuera una escuelita. La iglesia no es una escuelita. Como el comercial de la musiquita. La iglesia es la que tiene la llave del reino. La iglesia que tiene autoridad para contra el Hades. La iglesia no es un juego. La iglesia tiene que dejar la bobería religiosa y madurar. Dios te está llamando a madurar. Dios te está llamando a que madures en identidad. Que tú sepas quién tú eres en Él. En otras palabras, la iglesia del Señor es la que lo hace. Si la iglesia del Señor no lo hace, nadie lo hace. No van a venir los ángeles del cielo a hacerlo. No. La iglesia del Señor es la que tiene que hacer la voluntad del reino en la tierra. Esta capacidad que nosotros tenemos, la llave del reino y la autoridad sobre el Hades, fue una conquista. Se conquistó. El Señor Jesús la conquistó. El Señor Jesús murió en la cruz. Su sangre es el sello de la legalidad, de la autoridad que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? El enemigo se levantó contra el ser humano. Es para que el ser humano quebrantara la ley divina. Ahora el mismo Dios escoge al ser humano a través de la sangre del Cordero y nos da la autoridad y la capacidad para neutralizar al enemigo. Esa es la iglesia. Deja al enemigo sin la capacidad de acción, porque la sangre del Cordero es la señal y la garantía de la autoridad con que cuenta la iglesia. Por eso es la llamada. Por eso, porque somos los únicos que tenemos esa potestad.
Okay. El viernes estuvimos celebrando el 4 de julio, ¿verdad? Este es un ejemplo de un grupo de hombres y mujeres que creyeron esto que estamos hablando y lo implementaron. Un grupo de hombres valientes y mujeres que decidieron creerle a Dios y proclamaron, recuerden lo que dije al principio, alguien proclama en la tierra y Dios lo reparte en el cielo. Y proclamaron una independencia independiente, pero únicamente dependiente del Dios de la creación. One nation under God. Y Dios dijo, eso está bueno. Y voy a respaldarles esa proclamación. Esa proclamación de independencia ya la voy a respaldar porque me están invitando a estar ahí. A que sea el primero en eso. Dios se alegra cuando nosotros hacemos ese tipo de proclamaciones. Una nación fundada hace solamente 242 años, levantarse sobre todas las naciones de la tierra porque la bendición de Dios se activó desde el día que dijeron, esta es una nación under God. Hombres esforzados y valientes que decidieron levantarse contra el Hades, creerle a Dios, abrir y cerrar puertas. Y establecieron un lugar para que el Rey de Reyes fuera honrado. Y les voy a leer algo. Dice que el 4 de julio del 1776 el Congreso aprobó oficialmente la Declaración de Independencia. En respuesta a esta declaración crucial en cuanto a la separación de las colonias unidas de Gran Bretaña, John Adams escribió estas palabras profundas en una carta dirigida a su esposa respecto a este día, ahora conocido como el Día de la Independencia. John Adams escribió a su esposa, le dijo, me inclino a creer que será celebrada por generaciones venideras como una gran fiesta de aniversario. Debe ser conmemorado como el Día de la Liberación por actos solemnes de devoción al Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompas, desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campanas, fogatas, iluminaciones, desde un extremo de este continente a otro, desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Eso es lo que puede hacer la iglesia de Jesús. Cosas como esta es la que el Señor mandó a la iglesia a hacer. Entonces escriben una constitución para proteger las libertades de Dios. Las libertades que Dios nos dio al crearnos. El libre albedrío, el mayor regalo que podemos tener. La Constitución de los Estados Unidos de América está diseñada para proteger los derechos inalienables que nos otorga el Creador. Porque la tendencia del ser humano es tener dominio y control sobre otros seres humanos. Tienen esa mala costumbre de querer dominar. De querer quebrantar lo que Dios nos regaló. De querer robarnos lo que Dios nos regaló. La libertad. Y este acto noble de fe de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que a su vez habían sido víctimas de persecuciones y faltas de derechos y libertades, establecieron una declaración donde se puso a Dios por encima de todas las cosas. 249 años después, tenemos la nación más grande, más poderosa, más fuerte del mundo, a pesar de los pesares. Si Dios no está presente, fíjense, si Dios no está presente, olvídate de los derechos y las libertades. Si Dios no está presente en la fórmula, cuando te hablen de libertad es mentira. Te están engañando y te están manipulando. De alguna u otra manera te van a controlar o te van a manipular. Dios tiene que estar presente.
Por eso es el engaño de sacar a Dios de todos los sistemas, de intentar ridiculizar a Dios. Porque cuando tú sacas a Dios de la fórmula, es fácil controlar la libertad de los otros seres humanos. Por eso quieren sacar a Dios de la fórmula. Por eso quieren sacar a Dios de la nación. Por eso quieren sacar a Dios de las escuelas. Por eso quieren sacar a Dios de la familia. Y nosotros, la iglesia, que tenemos las llaves y que tenemos la autoridad, tenemos que pararnos en autoridad. Tenemos que pararnos en autoridad para que eso no suceda. Se ha retrocedido, pero estamos a tiempo de levantarnos en el nombre del Señor. ¿Cuál es el llamado sobre la iglesia? Mateo 5:13 al 16. Ustedes y yo son la sal del mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? ¿Cómo podrá recobrar su sabor si la sal ya no sala? Dice, no sirve para nada, sino que la tiren a la calle para que la gente la pisoteen. Verso 14 dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cedro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo procuren ustedes que la luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, cuando la iglesia deja de ser sal, cuando la iglesia es manipulada por agendas de este mundo, cuando la iglesia permite que las agendas de este mundo la manipulen, ahí mismo dejó de ser iglesia, ahí mismo dejó de ser sal, ahí mismo no sirve para más nada. Cuando la iglesia deje que sea el mundo quien marque la pauta, ahí mismo dejamos de ser sal. Cuando se compromete la palabra del Dios vivo, creador del universo, ahí mismo dejamos de ser sal. Cuando decidimos que la homosexualidad es aceptable, dejamos de ser sal. Cuando apoyamos el aborto porque lo han disfrazado de derecho de la mujer, ahí dejamos de ser sal. Cuando apoyamos todos los sistemas de la izquierda, que su principio es la negación absoluta de Dios, dejamos de ser sal. Hemos perdido la cualidad de ser sal cuando apoyamos agendas en contra de la familia, en contra del matrimonio. Dejamos de ser sal y no sirve para nada. Solo para ser pisoteada y después usada y ser manipulada como tontos útiles. Y esto sin contar con que un día vamos a tener que darle una respuesta cuando Dios nos llame y nos pregunte, ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? La llamada de Jesús, la llamada es el sal que sana, que preserva, que establece, que salva, que le da sabor. Porque una tierra sin sal es una tierra insípida. ¿Te has comido algo que no tiene sal? Los que padecen la presión, que comen algo sin sal, no es fácil. Una tierra insípida será una tierra llena de crisis, llena de caos, de confusión, porque le falta la sal. La tierra sin sal es una tierra donde la iglesia dejó de ser una influencia. Amén. A luz de este mundo.
¿Qué hace la luz? La luz disipa la oscuridad. Cuando usted prende la luz, la oscuridad ya no más. Cuando la iglesia deja de ser luz, cuando nos callamos ante lo que sucede a nuestro alrededor, cuando no reaccionamos a las tinieblas, sino que permitimos que se establezcan las tinieblas en nuestras casas, en las ciudades, en las naciones, dejamos de ser luz. Somos una iglesia apagada, en apagón. ¿Cuándo dejamos de ser luz? Cuando hay guerras, cuando hay discusiones dentro de la iglesia, cuando hay cristianos disputándose cosas, cuando hay líderes en discordias, cuando dentro de la iglesia hay manipulación. Cuando la iglesia abrazan falsa bandera de la tolerancia y la inclusión, creyendo que es amor, se apaga la luz. Yo sé que quizás hay pastores que me están escuchando, me están viendo. Tenemos que dejar la guerra ya. Esa guerra que lo que hacen es apagar la luz en la iglesia. Maduremos. Batallas, discusiones, por posiciones. Eso apaga la luz del evangelio. Opaca el brillo del evangelio. Las iglesias que están bajo la bandera de la tolerancia y de la inclusión, diciendo que es amor, dejó de ser sal, dejó de ser luz. Porque el amor tiene tres cosas fundamentales: verdad, justicia y libertad. Si esas tres cosas no están en el amor que usted está predicando, el amor que usted está diciendo es un amor falso. Repito, el amor tiene tres cosas fundamentales, y si no, no es amor. Tiene que tener verdad, justicia y libertad. Y si el amor tiene mentira, injusticia y falta de libertad, no es amor. Nuestro llamado como iglesia es a defender la verdad, la justicia y la libertad. No podemos ser inclusivos ni tolerantes con alguien que quebranta una de estas tres cosas, porque entonces nos ponemos del lado de la confusión y añadimos más confusión a lo que ya viene confundido. El llamado de la iglesia viene con la misión de defender la palabra tal y como está. No se ponga a inventar. Nosotros los pastores estamos llamados a repetir exactamente lo que la palabra del Señor dice. No se ponga a inventar. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Y lo que Dios dice que es malo, punto. Porque la palabra dice que cuando hacemos eso, ponemos la luz debajo del mueble, la tiramos debajo del mueble y no hace ningún efecto, porque usted quiere que la luz alumbre. Usted no va a poner la luz, una luz en su casa dentro del closet y cierra el closet porque no ve nada. Usted pone la luz donde pueda alumbrar la casa o la habitación. Y si usted está poniendo la luz y hay gente molesta, usted está en lo correcto. Porque hay gente que le molesta la luz.
Si usted está poniendo la luz y la luz no le está molestando a nadie, usted no está poniendo ninguna luz. La luz tiene que molestarle a 2 o 3, o a 4, o a 5. Pero cuando usted pone la luz, la gente que ama las tinieblas no le gusta. Porque las personas que aman las tinieblas andan escondiendo cosas. Pero cuando usted pone la luz, todas esas cosas salen a la luz. Entonces les causa vergüenza. Por eso es que la iglesia es atacada. ¿Por qué usted cree que la iglesia la atacan? ¿Por qué tú crees que el que dice la verdad lo atacan? Porque no les conviene. Dice la Escritura, y esta es la condenación que vino a este mundo. Que la luz vino a este mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando tú andas en obras malas, lo que quieres es estar escondido para que nadie vea lo que estás haciendo. Pero estás escondiéndote creyendo que Dios no te ve, pero Dios te ve. Pero tampoco quieren escuchar la verdad. Prefieren seguir viviendo su mentira. Pero tarde o temprano, como dice la canción, la verdad escondida aparece. Amén. Así que la iglesia está llamada a ser portadora de la capacidad de prevalecer ante las puertas del Hades y poseer las llaves del reino, de ser sal y luz en medio de este mundo. Hay una llamada profética para estos tiempos. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí porque te gustó la iglesia, ni porque te gusta el pastor, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito. Y Dios quiere activarte en ese propósito. Algo tú puedes hacer. Algo Dios te está llamando a hacer. Ahora nos toca a nosotros atender la llamada. Nos toca a nosotros atender la llamada. Nos toca a nosotros pedirle al Señor, dime para qué soy bueno. Yo no estoy aquí porque, no, dime para qué soy bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hay mejor cosa que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No existe mejor cosa que eso. Cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, todo te va bien. Todo te va bien en tu vida. Absolutamente todo. Así que te invito para el próximo domingo. El mensaje se llama No cuelgues la llamada. Amén. No cuelgues la llamada. Así que ponte en pie.